La semana pasada, mi mamá llegó a mi casa con una charola de galletas caseras y una sonrisa que no le veía desde hacía más de un año. Detrás de ella venía mi papá, vestido como si acabara de cerrar un trato millonario. Mi hermana, Madison, no dejaba de mirar su celular, apenas levantando la vista. No estaban ahí porque me extrañaran. Estaban ahí porque querían mi herencia de $3 millones. Pero lo que ellos no sabían era que yo estaba a punto de destruir todos y cada uno de sus planes. Antes de entrar en esta historia de traición familiar y la venganza legal más dulce que jamás hayas escuchado, hazme un favor, dale me gusta si alguna vez has tenido familiares codiciosos que solo aparecen cuando hay dinero de por medio. Y quédate hasta el final, porque voy a decirte si, en mi opinión, Virginia tenía razón o no. Bueno, vamos al grano. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, un sábado. No esperaba a nadie, pero cuando abrí la puerta, ahí estaban. Gloria, mi mamá, con una lata decorativa de galletas como si fuéramos las mejores amigas. Gerald, mi papá, con esa sonrisa corporativa ensayada que siempre usaba. Y Madison, mi hermana mayor, vestida de manera formal, como si esto fuera una junta de trabajo y no una visita familiar. Virginia, dijo mi mamá con una voz empalagosa, del tipo que usas con extraños. Te hemos extrañado tanto. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado, porque ¿qué más podía hacer? Entraron en mi sala, la casa que jamás habían visitado desde que la compré hace 3 años. Nunca ayudaron con el enganche, nunca preguntaron por el lugar, nunca les importó. Pero ahora sí, ahora estaban ahí, halagando todo, los pisos de madera, los acabados, la vista desde la ventana. Se sentía falso, como usar la piel de otra persona. Nos sentamos, un grupo incómodo de gente que compartía ADN, pero nada más. Mamá colocó las galletas en la mesa de centro. Papá cruzó las piernas, cómodo, como si hubiera estado ahí 1000 veces. Madison seguía mirando alrededor, probablemente calculando el valor de la propiedad en su cabeza. La plática superficial duró unos 5 minutos. El clima, el tráfico, el nuevo trabajo de Madison. Pura charla vacía. Yo podía sentirlo acercarse, el verdadero motivo por el que estaban ahí, presionando detrás de sus sonrisas, desesperado por salir. Finalmente, papá se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió a una que reconocí perfectamente desde niña, la que usaba cuando quería algo. Bueno, Virginia, dijo con tono cálido y casi conspirativo, hemos estado pensando. Han pasado 2 años desde que fallecieron la abuela Evelyn y el abuelo Austin. Pensamos que tal vez ya era hora de sentarnos a hablar del patrimonio. Ya sabes, la herencia, la propiedad. Ahí estaba. La máscara se deslizó lo suficiente para dejar ver lo que había debajo. Hambre, derecho, cálculo. Tomé un sorbo lento de mi café, mirándolos por encima del borde de la taza. La sonrisa de mamá seguía congelada. Madison había dejado de mirar el celular. Todos me observaban, esperando, como buitres rondando algo que creían ya muerto. Por dentro, sonreía, porque yo sabía algo que ellos no sabían, algo que les iba a romper el corazón. Cuando la abuela Evelyn me llamó para pedirme que fuera a la casa de la costa, su voz sonaba distinta, frágil, como si cargara con un peso enorme. Conduje 2 horas por la carretera junto al mar, pasando por los acantilados y los caminos que conocía de memoria desde adolescente. Esa casa, esa hermosa propiedad sobre el océano, era mi verdadero hogar. No el frío y vacío caserón donde vivían mis padres, siempre ocupados, siempre viajando, siempre demasiado ocupados para ser familia. Cuando tenía 15 años, básicamente me mandaron a vivir con mis abuelos. Dijeron que era por una mejor escuela y más estabilidad, pero la verdad era simple, yo estorbaba. Ellos me criaron, pagaron mi universidad, estuvieron en todas mis graduaciones, en cada momento importante. Fueron mis verdaderos padres en todo, excepto en la biología. Ese día, cuando llegué, las manos de la abuela temblaban un poco mientras servía el té. El abuelo aclaró la garganta 2 veces antes de hablar, como siempre hacía cuando algo era serio. Tenemos que hablar del futuro, dijo. De lo que pasará con esta casa cuando ya no estemos. Sentí un nudo en el pecho. No quería pensar en eso. Tu padre, dijo la abuela en voz baja, dejando su taza, nos ha llamado 3 veces este año. Quiere saber sobre nuestro plan patrimonial, el valor de la propiedad, si hemos pensado en vender. Se me cayó el estómago. ¿Vender? El abuelo asintió, con la mandíbula tensa. Ha estado investigando casas similares.
Esta propiedad vale casi $3 millones ahora. Y Gerald, tu padre, solo ve signos de dinero, no recuerdos. Me sentí enferma. Esa casa guardaba 60 años de su vida juntos. Cada cuarto era una historia. Cada rincón, un recuerdo. No queremos que esto se convierta en una guerra de herencia cuando ya no estemos, dijo la abuela, con la voz temblorosa. No queremos que tus padres y Madison peleen por ella, la vendan o destruyan todo lo que construimos. El abuelo tomó mi mano. Hemos hablado con una abogada de sucesiones, cariño. Queremos que tú heredes esta propiedad. No tus padres. No Madison. Tú. Pero debemos hacerlo bien, para que nadie pueda impugnarlo. Durante los siguientes 6 meses, vi a mis abuelos trabajar con su abogada, una mujer brillante llamada Charlotte Reed, especialista en planificación patrimonial. Era meticulosa, documentó cada paso, cada firma, cada conversación. El plan que crearon era perfecto. Establecieron un fideicomiso revocable mientras ambos estaban vivos y en plena capacidad mental, con pruebas médicas que lo respaldaban. La propiedad costera fue transferida directamente al fideicomiso, quedando fuera del proceso testamentario. Yo fui nombrada beneficiaria principal, la única heredera de la casa tras su fallecimiento. Pero aquí viene lo mejor, incluyeron una cláusula de no impugnación. Cualquiera que intentara desafiar el fideicomiso perdería su parte por completo. Mis abuelos dejaron a mis padres y a Madison $50,000 a cada uno, solo lo suficiente para que tuvieran algo que perder si se atrevían a pelear. También establecieron una cláusula de donación benéfica, dándome la opción de convertir mi herencia en un fideicomiso caritativo si así lo deseaba. Charlotte, la abogada, grabó varias sesiones en video con mis abuelos donde explicaban sus deseos, sus razones, y confirmaban que nadie, especialmente yo, los estaba presionando. Tus padres no pueden tocar esto, me dijo Charlotte directamente durante una reunión. No forma parte del patrimonio testamentario. Tus abuelos tienen libertad testamentaria, el derecho legal de dejar sus bienes a quien ellos elijan, mientras estén en plena capacidad mental, y eso está más que documentado. Esto es a prueba de balas. Cuando la abuela Evelyn murió tranquilamente mientras dormía, hace 2 años, el abuelo Austin la siguió 2 meses después. Creo que simplemente no soportó vivir sin ella. El fideicomiso se activó automáticamente tras sus muertes. Sin tribunal, sin negociaciones familiares. La propiedad pasó a ser mía junto con una carta que habían escrito juntos. Virginia, te criamos. Conocemos tu corazón. Tus padres eligieron el dinero sobre la familia hace mucho tiempo. Esta casa merece estar en manos de alguien que honre lo que significó para nosotros. Haz con ella lo que te dé paz. Lloré durante horas al leer esas palabras. Las llamadas de mis padres comenzaron 3 días después del funeral del abuelo. Virginia, tenemos que hablar sobre la herencia. Debe haber algo que repartir. Es lo justo. ¿Cómo que todo es tuyo? Eso no puede ser legal. Les envié a cada uno una copia del documento del fideicomiso. Las llamadas se volvieron furiosas. Papá gritó sobre influencia indebida y amenazó con contratar abogados. Lo hicieron. 3 abogados distintos en un periodo de 18 meses. Cada uno revisó el fideicomiso y les dijo lo mismo. Era legal. Estaba correctamente ejecutado. Y era inquebrantable. Si demandaban y perdían, perderían también sus $50,000. Después de 1 año y medio de rabia, amenazas y silencios, las llamadas se detuvieron. Pensé que todo había terminado, hasta la semana pasada. Sentados en mi sala, pretendiendo preocuparse por mí, me di cuenta de que habían estado planeando esto. La visita coordinada, la calidez fingida, las galletas. Pensamos, dijo mamá, quitándose una pelusa imaginaria de la manga de su blusa de diseñador, que ya que has tenido tiempo para procesar tu duelo, podríamos hablar sobre vender la propiedad. Dividirla como familia, correctamente. Correctamente, repitió Madison, con una sonrisa tensa. En partes iguales. Es lo justo, Virginia. Me recosté en la silla, observándolos. ¿Dividir qué, exactamente? El rostro de papá se iluminó, creyendo que estaba de acuerdo. La casa, obviamente. Ya nos contactó un desarrollador interesado en el terreno. Propiedad frente al mar, imagínate. Podríamos obtener 4 millones, tal vez más. Tu parte seguiría siendo más de 1 millón después de impuestos y comisiones. Tu parte. Como si me estuvieran haciendo un favor. Entonces ya encontraron comprador, dije despacio. Queríamos estar preparados, respondió mamá rápidamente.
En cuanto aceptes, podemos movernos rápido, resolver todo, dejar esto atrás. Madison asentía con entusiasmo. Es lo que la abuela y el abuelo habrían querido. Unidad familiar. Esa palabra, familia, saliendo de su boca, me sonó como una bofetada. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Me observaron, confundidos, mientras sacaba una carpeta y volvía a la sala. ¿Qué es eso? Frunció el ceño Madison. Documentos que presenté el año pasado, respondí con calma, dejando la carpeta sobre la mesa de centro. Pensé que querrían ver lo que hice con mi herencia. Madison agarró la carpeta y la abrió. Sus ojos recorrieron la primera página, luego se agrandaron. Empezó a hojear más rápido, leyendo, su rostro poniéndose pálido. Esto dice, su voz tembló, que creaste un fideicomiso benéfico remanente. Así es, le dije. Se llama Fundación Houston, por el apellido de soltera de la abuela. Transferí la propiedad al fideicomiso. Yo recibo el 5% del valor de la propiedad anualmente durante el resto de mi vida como ingreso. Y cuando muera, el resto financiará becas para estudiantes de bajos recursos. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Papá le arrebató la carpeta a Madison, leyendo desesperadamente. ¿Tú la regalaste? No, respondí con firmeza. Estructuré mi herencia de una manera que honra los valores de la abuela y el abuelo, mientras aseguro mi propio futuro. Era mi propiedad, y tenía plena autoridad legal para hacer lo que quisiera con ella. Mamá parpadeó, como si le hablara en otro idioma. Pero somos familia. La familia se presenta, dije en voz baja. No solo cuando hay dinero de por medio. ¿Familia? Repetí, mirándolos. La familia llama. La familia se preocupa cuando no hay dinero de por medio. Ustedes dejaron de ser mi familia desde que tenía 15 años. Madison cerró la carpeta de golpe, su rostro retorcido por la furia. No puedes hacer esto. Estás loca. Ya lo hice, respondí con calma. Hace 18 meses. Mi propiedad, mi decisión. Te vamos a demandar, gritó mi papá, poniéndose de pie. Esto es un fraude. Los manipulaste. Adelante, le dije serenamente. Ya consultaron 3 abogados con respecto al fideicomiso original. Todos les dijeron lo mismo. Era legal e imposible de romper. Esto es igual. Yo era la dueña legítima de la propiedad. La transferí de forma legal a un fideicomiso benéfico. No tienen derecho, ni reclamo, ni base para desafiar mis decisiones. La habitación estalló en gritos, acusaciones y amenazas. Mamá lloraba, lágrimas de verdad, tal vez las primeras genuinas que le veía en años. Madison me llamó egoísta, cruel, desagradecida. Yo no me moví. ¿Saben cuál es la mejor parte? Dije, alzando la voz por encima del caos. El fideicomiso es irrevocable. No puedo deshacerlo. Así que no hay chantaje, ni manipulación, ni amenazas legales que cambien nada. Está hecho. Para siempre. El rostro de papá pasó de rojo a blanco. Te vas a arrepentir de esto. La familia es lo primero, Virginia. Lo miré directamente. La familia es lo primero cuando actúa como familia. La abuela y el abuelo fueron mi familia. Ustedes, solo son personas con las que comparto ADN. No tuvo respuesta para eso. Se fueron sin decir una palabra más. Mamá tomó su lata de galletas al salir. Madison azotó la puerta tan fuerte que un cuadro en la pared vibró. Y finalmente, me quedé sola. Me senté en el silencio, con las manos temblando y la adrenalina recorriéndome el cuerpo. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. Esa misma tarde conduje hasta la casa de la costa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados, y la luz se reflejaba en las ventanas de la casa de mis abuelos, haciéndola brillar como oro. Abrí la reja y caminé por el jardín donde la abuela plantaba rosas cada primavera. La brisa del mar olía a sal y a recuerdos. Ese lugar era seguro, protegido, intocable. El mes pasado, la Fundación Houston entregó su primera beca, $5,000 para una joven llamada Sara, estudiante de Derecho Ambiental. La semana pasada llegó su carta de agradecimiento. Su generosidad cambió mi vida. Soy la primera persona en mi familia que va a la universidad. Sus abuelos estarían tan orgullosos de lo que ha hecho en su nombre. Lloré al leerla, porque tenía razón. Ellos estarían orgullosos. Esto nunca se trató de venganza. No realmente. Se trató de protección. De honrar a las personas que sí me amaron, asegurando que su legado llegara a alguien que lo mereciera, no a quienes solo veían signos de dinero. Mis padres pueden contratar más abogados si quieren.
Escucharán lo mismo una y otra vez. Yo era la dueña, lo transferí legalmente. No tienen ningún derecho. Fin de la historia. Y exactamente así lo habrían querido la abuela Evelyn y el abuelo Austin. La justicia no siempre se ve como venganza. A veces se ve como un fondo de becas, una casa protegida y la paz de saber que hiciste lo correcto con quienes alguna vez hicieron lo correcto por ti. Así que aquí va mi opinión. Virginia no consiguió venganza. Consiguió justicia. Sus padres la abandonaron a los 15 años, la olvidaron durante años y luego aparecieron con galletas cuando había millones sobre la mesa. Eso no es familia, eso es oportunismo. Pero ella no quemó puentes por rencor. Creó un fondo que honra la memoria de sus abuelos y ayuda a estudiantes que, como ella alguna vez, solo necesitaban una oportunidad. Aseguró su propio futuro con ese 5% anual y garantizó que el resto fuera a quienes realmente lo merecen. ¿Estuvo mal? Claro que no. No puedes abandonar a alguien y luego exigir su herencia. Los abuelos sabían perfectamente quién era su hijo, y se aseguraron de que su legado terminara en las manos correctas. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Y si te encantó esta historia, suscríbete para más relatos de venganza y justicia de Reddit, donde queda claro que la justicia puede ser legal y absolutamente despiadada. Créeme, apenas estamos comenzando.